La droga me lo quitó todo, me hizo degradarme, yo perdí la dignidad, yo perdí los valores, yo perdí la cordura, yo perdí el razonamiento, yo perdí la ética, la moral, yo lo perdí todo como persona. Yo me convertí en un despojo humano, ¿no? En algo fuera de lo social y de la civilización por completo. Yo sabía cómo me levantaba, pero yo no sabía nunca cómo me iba a acostar, o dónde iba a acostarme, o cuándo me iba a acostar. Yo no pude decir que no, por el miedo a lo que me van a decir, el rechazo, el tú eres un cobarde. Entonces yo pruebo la cocaína. Y me ha llevado incluso a tener que vivir en la calle y de conseguir 25 euros vendiendo chatarra, y en vez de gastármelo en un plato de comida me lo he gastado en medio gramo. Yo he entrado en casas a robar y me he llevado las lámparas para chatarra. O sea, el problema no es la droga, sino el por qué usas, o por qué llego a usar, o por qué me hago adicto, ¿no? A esa sustancia. El alcohol, la marihuana y la cocaína y todo los tipos de sustancias bailan en la misma fiesta. Pero como la enfermedad de la adicción radica en la mente, tiene inteligencia. Entonces esa inteligencia ve la carencia y ve la dependencia que tiene el coadicto hacia ti. Entonces lo que hace es aprovecharse de ti. Ese chaval con esa predisposición genética obsesiva y compulsiva, con esas carencias, va a probar algún tipo de tóxico. Ese tóxico va a descargar una dopamina y automáticamente se va a desarrollar la enfermedad. Yo recuerdo que mi madre en una terapia de familia decía que ella sabía que yo era adicto desde que tengo 6 años. Bueno, hoy os presento a Alex Manejo. Bienvenido, Alex. Muy buena, Manuel. ¿Qué tal? Bonita tierra Cádiz, ¿eh? Oh, encantadora, preciosa. Me ha gustado. La verdad que siempre que vengo por aquí me tratan muy bien y soy muy agradecido con esta tierra porque me gusta. Es una tierra muy bonita. Bueno, Alex, vamos a tratar un tema en el que tú eres experto, has sido adicto, eres terapeuta. Y bueno, aquí en este podcast hemos tenido ya un par de adictos que han venido a hablar sobre el tema de las adicciones. Pero tú le vas a dar otra perspectiva porque tú actualmente te dedicas a ayudarlos a ellos. Sí, exactamente. Bueno, al final, yo lo que vengo aquí, Manuel, es aportar todo el valor que pueda a tu canal y a tu podcast y darte todo mi conocimiento sobre esta problemática que afecta hoy a miles y millones de personas en este mundo y que tan estigmatizada está y que sobre todo hay tan poco conocimiento, ¿no? sobre la realidad de la enfermedad de la adicción. Hay una frase que me gustaría empezar con ella al podcast, que puede sonar contraproducente, pero me gustaría que me dijeras si es verdad o es mentira. ¿La droga a ti te lo ha dado todo? Para mí la droga lo es todo. Esto crea controversia, ¿no? Sobre las personas que lo ven y dicen cómo este chico puede llegar a decir eso, ¿no? Yo agradezco muchísimo a la droga que me llevara a tener que con constancia, sacrificio y esfuerzo tener que superarme para poder realizar un crecimiento personal, un tratamiento de alto rendimiento, porque eso, durante mi etapa de recuperación, es lo que hizo que actualmente hoy pueda tener la vida que yo tengo, ¿no? La vida que yo tengo hoy es una vida para mí personalmente de éxito total. Yo al final me dedico a lo que me gusta, que es las adicciones, y yo empecé en el mundo de las drogas con 12 años, tengo 31 años y medio y sigo en las drogas. O sea, para mí la droga lo es todo. O sea, no puedo decir que conozco otra cosa porque lo es todo. Me lo quitó todo y me lo ha dado multiplicado. Al final es una enfermedad agradecida. Cuando haces lo que realmente te toca, te esfuerzas, cambias tus hábitos, empiezas a desarrollarte y a intentar convertirte en una nueva y mejorada versión de ti, al final todo se va alineando, ¿no? Cuando todo se va alineando, empiezan a llegar las consecuencias de ese esfuerzo, ¿no? Y son brutales, porque luego el tratamiento no solo es recuperarte de las adicciones, sino es aprender a vivir sin ellas. Y otra cosa muy importante que yo digo, que el tratamiento yo lo aplico en todas las facetas de mi vida, a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel de relaciones personales, a nivel social, a nivel de deporte. Entonces, como está tan bien estructurado, me da lo que digo yo, ¿no? Me da el éxito personal mío, ¿no? Y me hace tener una vida súper especial. Podríamos decir que te ha quitado una vida y te ha regalado otra. Yo siempre lo digo, yo nací, ¿no? Y morí en un centro de tratamiento de adicciones y ahí volví a nacer. O sea, yo he vivido lo que muchas personas no han, porque obviamente no todo el mundo se mete en la droga y lo pierde todo, pero yo al final, la droga me lo quitó todo, me hizo degradarme, yo perdí la dignidad, yo perdí los valores, yo perdí la cordura, yo perdí el razonamiento, yo perdí la ética, la moral, yo lo perdí todo como persona. Yo me convertí en un despojo humano, ¿no? En algo fuera de lo social y de la civilización por completo. Y a través del tratamiento yo volví a nacer en un centro de tratamiento. Entonces me lo ha quitado todo y a día de hoy todas mis alegrías, Manuel, la gente que al final, como yo digo, mi historia a día de hoy es mi fortaleza. Es mi pasado, es lo que a mí a día de hoy es lo que hace que mi día sea tan fantástica. Entonces es especial. Te ha hecho una persona nueva.
Total. Literal. Oye, antes de consumir cocaína, consumías cannabis, marihuana. ¿Quién era ese Alex antes de tomar la primera sustancia adictiva en este caso? Eso hay que matizarlo un poco. Ya una vez que te recuperas y ya una vez que te das cuenta y tienes conciencia sobre la problemática real y exhaustiva de la enfermedad, el problema no es la droga, sino el por qué usas o por qué llego a usar o por qué me hago adicto, ¿no? A esa sustancia. Yo ya tenía conductas y actitudes desde pequeño, obsesivas y compulsivas. Eso lo tiene que llegar a entender la gente. La gente a día de hoy, la sociedad se enfoca mucho en la droga en sí. No en la droga, es el funcionamiento que te hace llegar a tener ese comportamiento cuando la droga aparece por tu vida. Yo cuando llega lo que es la sustancia, yo antes de llegar a esa sustancia previamente yo tenía un montón de carencias que me doy cuenta a día de hoy. Yo era un chico muy tímido, yo era un chico muy inseguro, con muchísimo miedo, muy vergonzoso, de popular no tenía nada, me hacían bullying, bueno, pues una serie de carencias, aunque en mi casa, como siempre digo, en mi casa no ha faltado nunca de nada y he tenido una vida espectacular con mis padres y siempre he tenido todo, pero el problema estaba dentro. Entonces cuando yo encuentro la droga, todo eso que te acabo de decir y a la respuesta de la pregunta es que yo encuentro en la droga eso que a mí me faltaba y que tapa las carencias. Entonces yo dejé de ser esa persona con miedo y con inseguridades a ser una persona que se creía que estaba segura bajo los efectos del consumo, que podía entrarle a la chica que le gustaba, que podía hacer todas esas cosas que antes de consumirla no podía. Entonces encuentro ahí pues la medicación a todas mis carencias e inseguridades. ¿No crees que a una edad tan temprana en la que empezaste a consumir en este tipo de sustancias como el cannabis, marihuana, crees que todavía en esa edad tan adolescente ya sientes esas carencias que te hacen llegar a meterte en ese...? No eres consciente. Los chavales que están hoy con 13, 14 años, que tienen esas mismas carencias que tenía yo, no son conscientes de que las tienen. O sea, nadie te decía que tenías ninguna carencia, ni nadie detectaba o identificaba en ti esas carencias, ¿no? Entonces tú te vas criando con ellas, te acostumbras a vivir con ellas y piensas que es lo normal. Y al final cuando pruebas la droga, Manuel, te cambia todo. O sea, te cambia todo por completo. En ese momento en el que consumes cannabis y ya... ¿hay un momento en el que tú te das cuenta que necesitas consumir otra droga que te haga sentir de otra manera? ¿O es una línea que cruzas y no te das cuenta? Vale, eso es muy sencillo. Yo empiezo a consumir tabaco con 9 años, pero con 12 empiezo ya, porque yo ya tenía la predisposición genética, entonces yo ya iba en busca de esas experiencias. Yo empiezo a fumar tabaco con 9 años, con 12 empiezo a consumir cannabis. Lo que yo siempre digo es que el alcohol, la marihuana y la cocaína y todo los tipos de sustancias bailan en la misma fiesta. Entonces, cuando ya tú vas con esa predisposición, ya tú has encontrado con 12 años la dosis de droga, al final ya todo se va alineando. Todos los adictos, si te das cuenta en las entrevistas, casi el 80% tienen el mismo patrón de conducta. O sea, empiezan consumiendo alcohol, cannabis, cocaína, cada uno en su circunstancia, cada uno en su situación, pero por X, por H o por B, al final el cerebro sabe que la cocaína le va a repercutir y le va a dar unos colocones porque la gente habla de la cocaína que es algo súper potente. Entonces yo empiezo a consumir cannabis y llega el consumo de cocaína por definición, o sea, en una situación o en otra. A mí me gustaba muchísimo el cannabis, yo estaba muy a gusto fumando cannabis, fumaba cannabis todos los días como el que fuma tabaco, pero como ya estoy metido en el mundo de la droga, me ofrecen cocaína y obviamente dentro de un grupo reducido que habíamos de 15 chavales, será el día en el cual todos esos chavales que teníamos, no me acuerdo qué edad, muy jóvenes, probamos la cocaína. Yo no pude decir que no por el miedo a lo que me van a decir, el rechazo, tú eres un cobarde. Entonces yo pruebo la cocaína. El día que yo pruebo la cocaína, tengo que decir que a mí no me hace el efecto deseado. No me hace el efecto deseado, pero por inercia ya mis colegas ya empezamos a utilizar la cocaína para la fiesta, para los ocios y sobre todo para los fines de semana. Y ya a medida que voy consumiendo más cocaína empiezo a darme ese placer que automáticamente me enganche. Has hablado de esa predisposición genética que todos los adictos supuestamente o está así demostrado tenéis. ¿En qué consiste esa predisposición genética? ¿Por qué todo el mundo no tenemos esa predisposición a la adicción? ¿Por qué todo el mundo no se puede enganchar a una o puede controlarlo de alguna manera? ¿O
¿Qué factor es el que La unas personas... predisposición genética, la misma palabra lo dice, ¿no? La genética trae rasgos de tus antepasados, ¿no? Tú naces porque alguien pues alguien te ha dado la vida, ¿no? Esa vida que te ha dado viene con una genética, ¿no? Viene con unos rasgos de carácter y en uno de ellos viene la predisposición genética hacia tener esas carencias, tener esas inseguridades. No es que tú nazcas con la predisposición genética de que vas a ser drogadicto. No. Tú naces con la predisposición genética hacia las carencias. Y esas carencias, por definición, tenemos algo que la gente no entiende. Somos obsesivos y compulsivos y llega un momento que esas carencias, por definición, en España, el 99,9% de los españoles probamos algún tipo de tóxico. Uh-huh. Entonces, por definición, ese chaval con esa predisposición genética obsesiva y compulsiva, con esas carencias, va a probar algún tipo de tóxico. Ese tóxico va a descargar una dopamina y automáticamente se va a desarrollar la enfermedad. Va a encontrar el alivio a esas carencias. Uh-huh. Esa relación, podemos también, esa adicción o esa predisposición a la adicción, podemos también impulsarla si tenemos, como tú hablabas antes, que tú tenías unas carencias. Uh-huh. Todo puede ser un cóctel mortal. En este caso, si tú alineas que tienes unas carencias, un vacío o problemas emocionales, si tienes esa predisposición también a la adicción, todo es un río lleno de caudal de agua para llegar a ese problema, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso, si tuviéramos, bueno, el movimiento que estamos haciendo con los podcasts y demás es visibilizar, ¿no? La naturaleza de la enfermedad de la adicción y de la predisposición hacia la obsesión y la compulsión por cualquier tipo de actitud, comportamiento o consumo. Si fuéramos conscientes, eso se detecta y incluso con ayuda o con diferente tipo de enseñanza se puede evitar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a día de hoy todavía la cultura que tenemos, la salud mental, nunca se cuida y nunca se mira. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no se mira y no se cuida cualquier tipo de enfermedad de la que tú me hables, si no la cuidas, no la tratas y miras para otro lado, esa enfermedad cada vez vaya más. Uh-huh. No se va a quitar por arte de magia. Entonces, si tienes un cáncer y te lo detectan y miras para otro sitio, al final te va a matar. Te va a matar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuándo empezamos a darle cuenta? Cuando ya empezamos a destrozarnos la vida por completo. Entonces, cuando ya, y fíjate que en otras enfermedades, en otras enfermedades mentales o del físico, lo que más se valora es actuar precozmente, ¿no? En esta no, en esta es cuando se toca fondo. Porque nadie quiere ver que la tenemos, porque nadie, o sea, es como algo, a mí me resulta muy, muy interesante, es como, yo no me lo creo que eso tenga una enfermedad, pero si aquí no hay nada que creerse, chico. ¿Tú no te crees que un cáncer es una enfermedad? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo ha dicho un médico, porque tiene una sintomatología, un tratamiento y una recuperación. Esto es igual. Esto es exactamente igual. Entonces, todavía hay mucho estigma. Entonces, hay que llegar a tocar fondo para que, si no te crees lo que realmente te pasa, que es la enfermedad de la adicción, la droga va a venir a demostrarte que realmente la tienes. Hay predisposiciones, hay maneras de actuar precozmente y conocer esas conductas, esa manera de actuar de un adicto para saber que, por ejemplo, en un adolescente, sí, tú puedes saber que esta persona o este muchacho, si con 15 o 16 años, si sigue así, puede llegar a esto. Yo recuerdo que mi madre en una terapia de familia decía que ella sabía que yo era adicto desde que tengo 6 años. Y le preguntó al terapeuta, ¿y cuál era el motivo? Dice, porque cuando empezaba a comer cereales, de estos que me gustaban a mí mucho, no podía parar de comer cereales. Se comía 2 cajas todos los días. Ya sabía que cuando había algo que me gustaba, yo ya tenía la obsesión y la compulsión a no poder parar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú eres consciente, y de lo que yo estoy hablando hoy, o de lo que estamos hablando aquí hoy, tú ya sabes el funcionamiento de la naturaleza de la enfermedad. Entonces tú vas viendo a tu hijo cómo va funcionando. Entonces empiezas a trabajar con él algo que no se trabaja, que es el crecimiento personal. No en un niño el crecimiento personal, pero sí fomentar la paciencia, sí fomentar la tolerancia a la frustración, sí fomentar la dopamina que cuesta trabajo conseguir a través del esfuerzo, no la dopamina instantánea. Bueno, sí estos trabajos que se tienen que hacer para que ese niño vaya criándose con una ideología y con una cultura totalmente diferente a la de la obsesión y la compulsión por las drogas, o por las actitudes o por los comportamientos. Tú has tenido una adicción complicada, según he podido informarme sobre ti. He visto que has llegado a tocar fondo de una manera que no todo el mundo llega, y bastante fondo.
Me gustaría que nos contaras un poquito cuando ya empezaste el consumo de cocaína, que como tú has dicho, y creo que uno de los patrones más comunes es llegar a través del ocio, de la fiesta, de las amistades, del que me da, del que me toma, pruébala, que si no, no voy a entrar en el grupo por ser popular. En ese momento que empiezas a consumir, ¿en qué momento te das cuenta de que deja de ser ocio y que pasa a ser una obligación? Realmente, Manuel, lo digo siempre, mi enfermedad fue una enfermedad muy explosiva, ¿vale? La enfermedad tiene una de las características que tiene, que se llama el silencio clínico. Hay personas que llegan, empiezan a consumir y controlan. Hay personas que van desarrollándose, van perdiendo el control mucho más avanzada su vida, ¿no? En mi caso fue automático, o sea, yo perdí el control desde el minuto 1. Yo empecé a fumar cannabis los viernes, los sábados, a las 2 semanas, sábados y viernes, a las otras 2 semanas, viernes, sábado y domingo, y a los 2 meses todos los días. Eso me pasó con la cocaína exactamente igual. Entonces yo no me doy cuenta de que yo tengo un problema, pero realmente tenía un problemón. Pero yo no me doy cuenta hasta que ya a mí no vienen a decirme, oye, te estás destrozando la vida. El adicto tiene una de las cosas muy importantes, que lo tienen que saber todos los adictos que vean este tipo de podcast, que es el autoengaño. O la realidad desvirtuada. La enfermedad no quiere que yo vea que tengo un problema. Y yo no me di cuenta, Manuel. Yo no me di cuenta de que yo tenía un problema aun consumiendo con 15 años cocaína todos los días. Tu cerebro te hackea. Exacto. Te manipula. Te manipula para que en ningún momento tú pienses que tienes un problema. Para nada. Te lo prometo que yo no sabía que yo tenía ningún tipo de problema. Y yo estaba enganchado hasta arriba. Tú no llegabas por la mañana, te levantabas, te mirabas al espejo y llegaste en algún momento a no reconocerte, a decir, este no soy yo. Muchísimas veces. Muchísimas veces. No te valía para decir... No, porque cuando yo, eso sí, eso fue ya, yo en mi vida hay 2 etapas. Está la etapa desde los 12 a los 17 más o menos, en la cual ahí está todo mi consumo, en el cual yo no me entero que tengo una enfermedad, ni yo me entero que tengo un problema, y yo intento autoengañarme de que yo consumo, porque la sociedad consume, y que no pasa nada, que yo controlo. Y luego está la otra etapa, que es de los 17 a los 24, en la cual ya me doy cuenta que tengo un problema, porque mi familia se da cuenta, ya empiezan a llevarme a recibir ayuda, y ya me doy cuenta de que no puedo parar. Y ya empiezo en ciertas ocasiones, porque he estado en un montón de centros de tratamiento de adicciones, y empiezo a darme cuenta de que digo, ya no lo voy a hacer más. Y vuelves a hacerlo. O sea, ya no lo hago más y vuelvo a hacerlo, pero eso era siempre, siempre. Y lo peor yo creo que es que por eso yo digo que es una enfermedad, porque consumes y vuelves a hacerlo por encima de las responsabilidades más importantes, ¿no? Te dice tu padre, te voy a echar de casa como sigas consumiendo. Vale, papá, no voy a consumir. Vas y consumes. O sea, te dice tu novia, te voy a dejar si consumes. Vale, no lo consumo. Vas y consumes. O sea, no tienes dinero y no sabes cómo vas a pagarlo mañana, pero le pides fiado y el colocón de la dopamina instantánea es mucho más potente que cualquier hábito vital o cualquier responsabilidad. Es una auténtica aberración. Entonces yo, cuando ya empiezo a tener problemas serios conmigo, ya empiezo a darme cuenta de que probablemente sí que tenga un problema serio, yo me miro al espejo y yo no me reconozco, porque yo no era el que actuaba conmigo. Yo sabía cómo me levantaba, pero yo no sabía nunca cómo me iba a acostar, o dónde iba a acostarme, o cuándo me iba a acostar. O sea, yo me levantaba por la mañana y yo podía llegar a tener 3 kilos menos. Y la cara totalmente, yo me miraba al espejo y yo lloraba, yo he sufrido muchísimo. Y automáticamente intentar de autoconvencerte de que no lo vas a volver a hacer más, pero como es una enfermedad mental, pues vuelves a hacerlo. Al día siguiente otra vez. Y lo peor de todo es que ya no es la droga, ¿vale?, que consumes, que te destroza física, mental y emocionalmente y te mata el alma, es las cosas que haces mientras estás bajo ese consumo. Haces cosas que tú no quieres hacer, porque te conviertes en alguien que no eres. Falta de respeto, falta de educación, haces daño, robas, echas mentiras, y al día siguiente te levantas y dices, ¿cómo pude yo hacer esto anoche, tío? Joder, vaya puñetera locura, tío. Qué vergüenza, tío. O sea, hasta prostituirte, ¿no? Haces cualquier cosa porque te conviertes en otra persona que no eres tú, y esa persona en la que te conviertes va en búsqueda de la dopamina rápida a cualquier precio, o sea, no importa. Esa bola en la que te metes cuando estás en plena adicción, no solo, como yo he hablado con muchos adictos, no solo te lleva a la droga, sino también al consumo de alcohol, al consumo de otras drogas, al llegar a tener a la prostitución, que también es otra manera de llegar a todo eso. Esa bola que te creas llega a ser tan destructiva,
que llega un momento en el que dices, o te ves desahuciado por todo el mundo, ya no sabes dónde ir, ya no sabes dónde llegar. ¿Hasta qué punto has llegado tú a estar en lo más bajo metido? Para mí la droga, lo que peor hace contigo, con la persona que la consume, no que la consume, sino con el enfermo adicto, lo que hace es, lo más duro es perder la dignidad. O sea, es que te hace y te obliga a vivir una vida que tú no quieres vivir. Entonces eso es súper doloroso, eso es ser esclavo de alguien que está haciendo o teniendo una vida por ti que tú no quieres tener. Tú quieres tener otra vida, cada uno queremos tener un tipo de vida, pues la enfermedad de la adicción hace que tú no puedas vivir esa vida. Entonces estás viendo paralelamente cómo la vida que tú quieres vivir no la puedes vivir. Y tienes que vivir la que la droga te dice que tienes que vivir. Y eso es una agonía. Una agonía. Yo te puedo poner un ejemplo básico. Yo me pegaba de resaca desde el lunes hasta el jueves. Y llegaba el jueves y decía, este fin de semana no consumo, que este fin de semana quiero ir a hacer un sendero, este fin de semana quiero hacer una ruta, este fin de semana quiero ir al cine. Mentira. Pero lo pasaba súper mal, ¿eh? Yo pasaba una resaca para morirme. Y volví a hacerlo, ¿no? Y lo más, a donde a mí más me ha llevado, yo creo que lo sabes y yo lo cuento a boca llena, yo he estado viviendo en la calle, a mí me ha dejado vivir en la calle. A mí me ha llevado a tener que vivir en la calle. Y me ha llevado incluso a tener que vivir en la calle y de conseguir 25 euros vendiendo chatarra y en vez de gastármelo en un plato de comida me lo he gastado en medio gramo. O sea, te hace barbaridades. O sea, es una pasada. Esto el que no lo vive se cree que es una película de ciencia ficción. O sea, ¿cómo es vivir en la calle? ¿Cómo es vivir en la calle? Tiene que ser una sensación, bueno, no sé si en ese momento tú eres consciente, muy consciente de dónde estás y por qué estás ahí, pero ¿cómo se vive? ¿Cómo el llegar y de una noche, la primera noche que tú te sientas en un portal o donde sea a dormir, ¿qué te pasa por la cabeza en ese momento? Pero yo sí era ya en esa época, yo sí era consciente de lo que me pasaba porque ya había tenido muchos intentos de recuperación. Yo sí era muy consciente, pero el problema de ser consciente es que yo lo que hacía era volver a consumir. Cuando tus padres llegas a casa y te has cachondeado, como yo digo, ¿no? Porque la enfermedad se cachondea de todo el mundo, hasta que no tocas fondo no empiezas a despertar. Tus padres te echan, lo primero que haces es te das cuenta de que te han echado a la calle. Pero lo primero que tu enfermedad hace es vete a consumir. Porque mientras estás consumiendo, nada importa y te evades de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que un chico con 23, 22 años está viviendo en la calle. Eso, teniendo una vida porque eres consciente. ¿Con cuántos años, perdona? Con 23 años estaba yo viviendo en la calle. Pero bueno, a mí me habían echado muchísimas veces, 3 días, 4 días, una semana. Pero lo que eso al final yo terminaba manipulando y volvía. Pero cuando realmente mi familia toca fondo y tiene que poner límites, porque si no los mato a ellos, ya es cuando aquí se acabó, te vas y no queremos saber nada de ti, no te volvemos a ayudar, olvídate de nosotros, es el camino que has elegido y disfruta con él y es el que tú quieres por el cual tanto has luchado, que al final lo has conseguido. Haz tu vida. Y cuando tú llegas a la calle, volvemos a decir lo que acabo de decir hace 5 minutos. Como tú estás viviendo una vida que tú no quieres vivir, estás viviendo la vida que la droga quiere que tú vivas, tú eres consciente de eso. Tú dices, vengo de estar en una casa donde tengo todos los beneficios, vengo de tener un trabajo, vengo de tener una novia, vengo de tener una vida. Y me veo aquí porque ella ha querido. Eso es súper loco. O sea, sí, pero tú te ves en un segundo plano. No, tú te ves como por detrás diciendo, ese no soy yo, pero mira dónde estoy. Sí, pero te ves, pero eres incapaz. Eres adicto. O sea, claro, tienes la enfermedad, estás manipulado por una enfermedad, eres adicto. Cuando tienes cáncer, ese cáncer te quiere matar y tú no puedes controlarlo a él. Es exactamente igual, pero con el estado mental, con la conciencia, con las emociones, con los sentimientos y con la voluntad. Entonces, yo estoy en la calle, pero ¿qué es lo que me dice mi enfermedad? Que para no pensar y para no dolerme y para no ver la realidad, drógate. O sea, sigue en esa nube. Te metes en esa nube, claro, al principio estás en la calle, empiezas a pedir minicréditos, los minicréditos ya llega un momento en que no te los dan, llegas a pedir drogas fiadas, empiezas a robar, al consumo empieza cada vez a disminuir porque ya cada vez tienes menos recursos y empiezas a estar más tiempo contigo, fresco. O sea, y yo tenía que dormir debajo de un puente. Claro, yo no sabía vivir en la calle, yo venía de estar viviendo una vida con todas las comodidades, eso es de locos. Tener que dormir por la noche con unos ojos abiertos y unos ojos cerrados para que no te quiten los zapatos, la ropa o cualquier cosa, porque en la calle es otro mundo. Aquí hay diferentes mundos, aquí hay diferentes niveles, la gente lo tiene eso que saber, la gente no es consciente de las personas que vivimos en la calle. Cuando vivimos en la calle, eso es como la selva. Ahí, que sea. La ley del más fuerte. La ley del más fuerte. Y si te veo los zapatos, veo dónde te quedas y voy y te los quito. Porque con unos zapatos se cambian por una papela. Si te veo un reloj, voy a ver dónde duermes, cuidado. Entonces, eso es súper doloroso. Para el que esté acostumbrado, para el que haya nacido así, a lo mejor está acostumbrado a vivirlo. Pero para personas como nosotros, que nos ha llevado la enfermedad de la adicción sin que nosotros
quisiéramos llegar ahí, eso es súper doloroso, eso es súper doloroso. Entonces necesitas mantener un consumo 24/7 para no pensar. Ese llegar a robar, ¿hasta qué punto has llegado a tener que robar? ¿Qué has robado que te arrepientes? Ahora, hoy en día, imagino que te arrepientes de todo eso de robar, de haber manipulado, pero ¿cuál ha sido el robo o la barbaridad más grande que has hecho por consumir? Bueno, yo tengo que decir que mis padres, bueno, han sido empresarios, son empresarios toda la vida, y yo a ellos les he robado cantidades de dinero brutales. Yo mientras tenía el recurso de robarle a mi familia, nunca he robado fuera, hasta que ya empecé a no tener ese recurso y empezaba a robar fuera. Yo he llegado a robar de todo. Yo he entrado en casas a robar y me he llevado las lámparas para chatarra. O sea, yo he llegado a vender todo lo que yo tenía, menos lo que me quedaba puesto. Yo he llegado a vender mis zapatos y ir descalzo. Yo mis zapatos los he dejado como fianza por medio gramo, pero claro, como no lo podía pagar, me quedaba sin zapatos. Yo, por las mañanas cuando estaba en la calle, yo recuerdo que yo tenía que, para poder comer, tenía que robar barras de pan en la tienda. Muchas veces sin hacer. O sea, entraba, no sabes ni robar, y cogías la barra de pan y salías corriendo. Entonces, eso era la comida, ¿no? Y robar, es que es todo. Yo lo he robado siempre todo, porque mis niveles de consumo, eso es impagable trabajando. Entonces, yo desde el día 1 que empiezo a consumir, yo ya estoy robando. O sea, yo no he parado de robar. Yo he robado de todo. Oro, dinero, he robado droga, me he dedicado también al narcotráfico. Yo he hecho de todo lo que tenía que hacer para poder seguir manteniendo el nivel de consumo y la satisfacción a mi enfermedad. Mi enfermedad se tenía que estar satisfecha. Yo he hecho de todo. Sí, ese punto tiene que ser muy crítico en tu vida, el llegar a estar en la calle, el llegar a tener que robar a ti, a todo el que pueda, a tu familia, y llegar a, no sé si en algún punto llegaste a agredir a alguien de tu familia también para robarle, para quitarle. Llegar a ese punto tiene que ser algo ya muy crítico, que en este caso a ti tampoco te hacía ver que tenías un problema y que tenías que salir. No llegaba a darte esa... Tú sabías que tenías un problema, lo estabas viendo en un segundo plano, pero tu adicción seguía, no. Tú roba, tú agrede, quita lo que tengas que hacer y sigue lo que sigue. Hay una frase que me llamó mucho la atención de Iván cuando tuve en mi podcast, que dice que el que no quiere ser ayudado no debe ser ayudado. Es realmente cierto. ¿A ti te pasó eso? ¿Por eso te desahuciaron a la calle? ¿Estuviste viviendo en la calle? A ver, a lo primero que has empezado, cuando yo le he pegado a mi madre por 50 euros para irme a consumir, yo me he peleado con mi familia y al final ellos hacen entenderme algo que yo nunca quise entender. La enfermedad de la adicción hace que toda la culpa de lo que a ti te pasa está fuera, no está dentro. Ese es malo, están contra ti, te están intentando hacer daño, esa gente. Entonces, tú lo ves así. Entonces, tú atacas porque te están atacando. Y cuando es tan repetitivamente durante tantos años, tú pierdes el control. Yo he llegado incluso a pegarle a mi madre, fíjate la locura de la enfermedad, y esto determina que es una enfermedad. Yo le he llegado a pegar a mi madre para quitarle 50 euros, dejar a mi madre llorando en casa e irme a un bar a gastarme esos 50 euros contando si estoy divirtiéndome con un compañero de consumo. Es un contraste de locos. Totalmente. De locos. Antiguamente, a lo segundo que me comentas, tocar fondo, si no quieres ser ayudado, hay maneras, ¿vale? Hay maneras. Al final, el adicto, si alguien sabe llegarle, si alguien sabe desbloquearle, no hace falta que toque fondo. Ya a día de hoy existen muchísimos recursos como la intervención familiar y al final yo creo que el tocar fondo no es necesario. Sí que es verdad que cuando el adicto no quiere hay que dejarlo tocar fondo. Pero eso no es dejarle de ayudar, eso es ayudarle de diferente forma, que es a través del amor duro. O sea, al final cuando tenemos un familiar, yo considero de que cuando tú entiendes que tiene una enfermedad mental y que no es él, no te puedes llevar a lo personal las cosas que está haciendo, sino entender que es un enfermo que está actuando sin ser él, es otra persona. Entonces cuando tú llegas a entender eso, no dejas de ayudarlo porque lo quieres sacar de ahí, pero tienes que saber cómo ayudarlo. Entonces, si yo intento ayudarte, al final lo que mis padres hicieron cuando yo terminé viviendo en la calle fue lo que se llama una terapia de realidad. Mis padres en todo momento estaban psicoeducados por un profesional. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me salvaron la vida. Ese terapeuta con esa terapia de realidad, cuando vio mi recorrido en los centros, que yo estaba en 8 centros, en un montón de profesionales, y no tenía manera de recuperarme, la última instancia era el amor duro, la terapia de realidad. No es que mis padres dijeran, te vas, eso es muy difícil que un padre lo haga.
son muy complicados. Pero sí que te dejan tocar fondo. O sea, y lo mejor de todo es que te psicoeducan de tal manera a la familia de que yo iba a casa, yo recuerdo que iba a casa cuando estaba en la calle y le pedí a mi madre una barra de pan o un bocadillo o a mi hermano y me lo negaban. Mis familiares que hacían que cuando me veían aparecer llamaban a la terapeuta. Oye, está aquí, ¿qué hago? Como profesional, porque yo quiero sacar a mi hijo de la droga y tú me estás ayudando. Entonces, ¿qué hago? No, es que me está pidiendo una botella de agua y un bocadillo. No le des nada, llama a la policía y dile que se vaya. Pero ¿cómo? Sí, hazlo como yo te digo. A mí me salvaron la vida. Entonces, eso es una forma de ayudar. ¿Vale? Hay una cosa que me llama mucho la atención de los familiares, que es la coadicción, en este caso, que es cuando se vuelven adictos a ti o por ese, digamos, recompensas intermitentes que tú les das, que ahora me quito, ahora no me quito, ahora vengo, no me vengo. Esa coadicción, ¿cómo la podemos explicar? ¿Qué es lo que pasa en ese familiar? En este caso, ya tu familiar, estando orientado por un terapeuta, supo tratarte, pero ese familiar que se piensa que cuanto más te cuide o cuanto más encima tuyo esté, más o antes te vas a sentir culpable y te vas a quitar, no es así. El tema de la coadicción es que esa persona en ese recompensa intermitente, como hemos hablado, coge como que se engancha a ti, es como una de cal y otra de arena y es que se engancha a ti, ¿no? ¿Podríamos explicarlo así de esa manera? La coadicción o la codependencia, ¿vale? La coadicción o la codependencia se genera porque hay un vínculo emocional. O sea, cuando tú tienes un vínculo emocional con tu familiar, tienes un amor hacia él. Esto pasa mucho en el desarrollo personal y el crecimiento personal. Si te juntas con personas vitaminas, te elevarán y te llevarán a mejores sitios. Si te juntas con personas negativas, te hundirán. Cuando tú intentas la coadicción al final, yo siempre digo que es exactamente igual que el adicto es adicto a la sustancia, el coadicto se hace adicto al sufrimiento que le genera el adicto. O sea, el adicto es capaz de montarlo en su vagón para su propia montaña rusa. Lo vuelve loco, lo intoxica, empieza a crear una relación tóxica y se vuelve dependiente hacia sufrimiento porque es un deseo incansable. O sea, deja de quererse a él, el coadicto deja de quererse a él y empieza a meterse en la locura del otro para intentar ayudarle sin éxito, porque cualquier enfermedad tiene que ser tratada por un profesional. Entonces, poco a poco empiezas a intoxicar a esa persona y el coadicto enferma. Es que vuelve enferma y desarrolla la coadicción y la codependencia. Y para que la gente lo entienda, es como esa sensación en la cual yo que trato con familiares todos los días y que llevo toda la vida tratando con esto, es un pensamiento obsesivo y compulsivo de dónde estará, qué estará haciendo, ha tomado otra vez, esos cambios de humor según el estado en el que el adicto se encuentre. Es exactamente igual que el adicto, la relación que tiene el adicto con la droga. Es exactamente igual, deja de quererse, deja de priorizarse, deja de hacer cosas, empieza a descuidar su familia, empieza a no tener una relación sana con su pareja, empieza a no funcionar bien en su trabajo porque tiene una obsesión y una compulsión por el adicto. Entonces es una auténtica barbaridad. Otra adicción. Es totalmente, y entramos sin saber que entramos, porque al final la gente tenemos tan poco nivel de conciencia de que yo al final, yo siempre lo digo, ¿no? Yo he dado conferencias y digo, señores, ¿a quién queréis ustedes más? Y todo el mundo levanta la mano. Yo a mi hijo, yo a mi padre, yo a mi abuela. Digo, pues todos estáis equivocados. Tú el primero que tienes que quererte más es a ti. Segundo a ti, tercero a ti. Y ya cuando tú te quieres a ti estarás preparado para querer a otra persona de una forma sana. Pero como no nos queremos, porque no sabemos querernos y no aprendemos a desarrollarnos como personas, al final nuestro bienestar depende de terceras personas. Entonces, si es adicto, mi bienestar depende de esa persona que está en consumo y esa persona se está destrozando la vida, mi vida se está destrozando. Y eso la gente no lo entiende. La gente lo cambia o se autoengaña diciendo que es amor, lo quiero. No. Si tú lo quisieras a él, te apartaría. Si tú lo quisieras a él, no harías las cosas como las estás haciendo, porque estás perjudicándolo a él y a ti. Y como te estás perjudicando a ti, colateralmente todas las personas que te quieren a ti. Es curioso que pensamos que lo que estamos haciendo es intentar salvar a esa persona y lo estamos hundiendo más. Claro, lo estamos favoreciendo el que siga en esa adicción. No es favoreciendo, porque la realidad de la intención del coadicto es que ese adicto deje de consumir, pero como la enfermedad de la adicción radica en la mente, tiene inteligencia, entonces esa inteligencia ve la carencia y ve la dependencia que tiene el coadicto hacia ti. Entonces lo que hace es aprovecharse de ti, manipularte.
Intentar déjame 50 euros que ya no lo hago más, patatín, patatán, lo engañas, lo manipulas, ahora vas a un centro, te pones bien, él se pone muy bien, lo vuelves a engañar, lo vuelves a destrozar y al final el adicto lo que consigue con el coadicto es tenerlo de aliado. Aunque esa no es la intención del coadicto, la intención del coadicto es que lo haga bien, claro, y que se recupere, pero al cuidarlo, al proveerlo de recursos emocionales, al quererlo, a estar al lado, lo que está haciendo es ser aliado de su enfermedad. Tengo algo que no me deja tocar fondo, que es lo que le pasa a los familiares. A mí, hasta que no me dejaron tocar fondo, yo no me recuperé. Mientras tenía mi cama, mientras mi madre estaba conmigo, mientras me daba de comer, yo seguía teniendo una falsa estabilidad que no me pertenecía porque no era mía, era algo que me proveía a mis familiares. Entonces, el coadicto ese es el error que tiene. Si yo te quiero y tienes cáncer, por ejemplo, que yo lo recargo mucho porque son 2 enfermedades mortales bastante graves, yo te puedo ayudar llevándote a la clínica, al hospital, que te traten. Es la única manera. E incluso si no tienes dinero, yo intentaré de buscar para pagarte el médico lo que haga falta. Pero no puedo entrar en tu manipulación. Porque tú me vas a engañar porque tienes una enfermedad mental. Que tú quieres, yo me fío de ti, pero no de tu enfermedad. Yo me fío de ti, te quiero a ti, pero tu enfermedad lo único que quieres es aprovecharse del dinero que yo tengo aquí o de los recursos que yo te pueda proveer. Oye, es curioso que siempre escucho cuando tengo la conversación con adictos, siempre escucho que el símil de esta enfermedad con el cáncer. ¿Por qué? ¿Qué tiene de símil la adicción con una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer? Lo he escuchado en las 2 entrevistas anteriores que he tenido sobre la adicción, siempre me lo recargáis en las terapias. ¿Es así? ¿Lo pensáis? ¿Por qué lo hacéis ese? Es muy sencillo. Nosotros hemos adquirido el conocimiento a través de la recuperación y obviamente hemos tenido terapias diarias sobre la naturaleza de la enfermedad. Y la gente no lo va a entender, porque la gente cuando vea el podcast seguro que habrá alguno que ponga un comentario, no, una enfermedad, el cáncer te viene, la adicción te la busca. Eso no es así, ni mucho menos, pero bueno, cada uno que opine lo que quiera. Pero nosotros siempre ponemos el símil porque son 2 enfermedades mortales, graves, en las cuales pueden ser tratadas por profesionales, con una diferencia. Como creo que decimos todo, porque los que nos recuperamos en un tratamiento profesional tenemos el mismo vocabulario. Que esta enfermedad está en nuestras manos. La recuperación. La del cáncer está en las manos del médico. Pero al final es igual de mortal. O sea, y lo ponemos así. Yo utilizo mucho el cáncer. Lo he vivido en mi familia. Sé lo que es. Y he tenido gente que ha fallecido en mi familia. Y tengo amigos que han fallecido. Y tengo amigos que se han recuperado de cáncer. Y yo lo relaciono mucho para darle el impacto a las personas que se están tratando de que, ojo, esto es grave, ¿eh? Esto es grave. O sea, es muy parecido al cáncer porque el adicto no desarrolla la enfermedad cuando quiere, como la gente puede llegarse a pensar, porque esa persona que piensa eso yo le diría, ¿tú te has tomado una copa alguna vez? Sí, claro, y no tengo ningún problema, claro, porque tu enfermedad no se ha desarrollado. En mí sí, yo no tengo culpa tampoco. Ni lo que sí tengo es responsabilidad para recuperarme. Entonces, el cáncer cuando te entra, tú eres muy consciente de que tienes un cáncer y sabes el nivel y la gravedad de la mortalidad que puede tener. Ahí se para el mundo. Y se enfoca toda tu energía, todos tus recursos en salir de ahí. Y lo que el médico diga, lo haces a rajatabla. Pues intentamos que la enfermedad de la adicción sea igual. Porque la enfermedad de la adicción tiene muchas maneras de recuperación. Pero efectivas tiene muy pocas. Esa es la realidad, lo siento muchísimo. Efectivas que te enseñen a vivir sin drogas, a tener una vida feliz, una vida plena, y en el cual tú conozcas esa enfermedad al 100% y la recuperes, hay muy pocas. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucho ojo. Que te puede matar igual que cualquier cáncer. Hay un aspecto que sí me gustaría que me explicaras y es si hay en esa enfermedad, como es denominada la adicción, hay mucha tasa de mortalidad. O cada vez, imagino que ya se estará reduciendo de aquí para atrás, desde los años 80, 90 en España, el tema de la heroína y todo el tema del consumo de otras drogas, ¿no? Pero la adicción no teníamos la palabra, la voz que tenemos hoy en día y creo que ya hoy en día nos estamos haciendo muy conscientes, pero sabiendo todos esos datos, ¿hay mucha mortalidad real en la adicción? Sí, lo que hay es incultura. Te explico. Y lo que no hay es conocimiento de la realidad. En los años 80 la heroína actuó como una epidemia, ¿vale? Pues yo te digo que a día de hoy la droga mata a más gente que en aquella época. Y tú me dirás, eso no es así. La estadística no dice que la gente muera por heroína como morían. No, la enfermedad de la adicción, los traficantes, los narcotraficantes, los diseñadores de la droga han evolucionado y han creado drogas que te permiten ser tú, te permiten trabajar, te permiten y no degradarte como persona. ¿Qué hacen? Que mata muchas veces directa, pero como más mata esta enfermedad es indirecta.
O sea, cuando una persona mata a otra a las 5 de la mañana en una discoteca a través de una puñalada, ¿qué te crees que hay detrás? Una persona que no tiene conciencia porque está drogada. Cuando a las 3 de la mañana tienes un accidente y te han matado porque vienes de fiesta, ¿qué es lo que hay detrás? El alcohol y las drogas. Cuando hay maltrato, está la enfermedad, la obsesión, la compulsión. Cuando hay suicidios, bueno, la enfermedad como más mata es a través del suicidio. Y la que más mata no es sustancia química, es la ludopatía. La ludopatía hace que te metas en una encerrona de deudas, en una bola tan grande que eres incapaz de afrontar y al final te suicidas. O sea, la enfermedad a día de hoy, yo tengo un informe ahí que dice que es las enfermedades que entre directa e indirectamente la que más tasa de mortalidad tiene. Lo que pasa es que tú ves hoy un adicto que está en consumo y tiene nuestro aspecto. Tú no lo ves. No lo reconoce. No lo reconoce. Entonces, cuando hay un infarto, en muchos de los casos, no siempre, por supuesto que no, pero las personas que somos adictos, colateralmente hay muchas tasas de mortalidad indirectamente. Tú que tratas hoy en día con muchísima gente y que estás metido en este mundo de la terapia, de manera social, háblanos un poco de la relación social, droga, narcotráfico, todo lo que hay, las facilidades que hay para llegar. ¿Por qué vivimos en esta sociedad donde es tan fácil llegar a la droga y por qué tendemos tanto al consumo? Ya no solo los adictos, porque hay mucha gente que para evadirse de vez en cuando también consume. Esa gente que dice que lo controla, que muchas veces es el falso yo controlo, ¿no? Pero cuéntame un poco la percepción que tú tienes sobre la sociedad, esa manera de llegar tan fácil las drogas a cualquier sitio, ese narcotráfico quizás un poco dejado de la mano de Dios para que llegue y la gente pueda llegar a drogarse. El problema está en que si yo enciendo ahí un fuego, tú sabes que ese fuego te va a quemar y no vas y no lo tocas, ¿verdad? Pues ahí es donde está el fallo. La gente lo único que no llega a saber que realmente tener la vida que puedes tener o realmente conseguir lo que tú realmente deseas está por alejarte de eso. Pero lo tienen totalmente desvirtuado con el ocio y la diversión. Entonces, está estrechamente relacionado. La droga está y estará. Igual que todo lo bueno estaba y estará, y todo lo malo exactamente igual. El problema no parte por el narcotráfico, creo yo. El problema parte por la conciencia de la persona. Tú tienes que ser consciente de la realidad de las cosas. Si tú sabes que ese fuego te va a quemar, no lo toques. Porque ese fuego va a estar ahí. Por mucho que te llame la atención sus llamas, por muy bonito que sea, no lo toques porque te vas a quemar. Te puede dar calor, pero te va a quemar si lo tocas. Pues esto es exactamente igual. La sociedad está totalmente dormida. La sociedad, la ideología con el crecimiento y la cultura con la que nos hemos crecido está en el colocón rápido, en el disfrute del ocio a través de la fiesta y de la descarga de dopamina artificial. Y eso es totalmente al revés. Está totalmente distorsionado con lo que realmente la gente quiere. Entonces, el narcotráfico al final suministra una sustancia que la gente utiliza sin saber que esa sustancia les va a destrozar la vida y que esa sustancia realmente no lo van a llevar donde ellos quieren estar. Entonces, yo no creo que el problema, yo lo digo muchas veces, yo cuando me recuperé quité el cable de la antena. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo empecé a dejar de vivir la vida que la gente o la sociedad te vende y empezar a vivir la que realmente a mí me llena. Entonces la droga está, pero yo no voy a buscarla porque sé lo que tiene esa droga. Igual que cualquier cosa que me pueda hacer daño. ¿Me entienden lo que te digo? Entonces al final la sociedad está tan corrompida que al final no es nunca, están viviendo la vida que quieren vivir y utilizan la droga como evasor, como analgésico, como anestesia para tapar y para tener momentos de felicidad que naturalmente no son capaces de tener porque no ponen el trabajo, la constancia, el esfuerzo y el sacrificio para llegar a tener los resultados de ver una vida que realmente les guste. O sea, podemos decir que la droga a día de hoy está muy normalizada en la sociedad. Todo el mundo, tú antes ibas a cualquier sitio y tú nunca escuchabas nada sobre droga. Ahora yo he estado en mesa cenando con amigos, con colegas, con más gente que a lo mejor no conoces, pero están allí contigo. Y están hablando de que van a ir a comprar, que van a ir a drogarse, que van a ir pero sin ningún tipo de tabú. Creo que eso también es uno de los principales problemas que tenemos a esa normalización a que llegue la droga tan fácil a ti. Pero si es tan fácil como que ahora sales de aquí y en la cafetería de la esquina te ponen droga en la barra. Te ponen droga, te venden una copa de cualquier cosa. Eso sí. Bueno, pero no está marcada como... Claro.
Es que esto va mucho más allá. O sea, tú vas es que la droga socialmente está, como he dicho, ¿no? Muy asociada a la diversión, ¿no? Entonces la diversión está bien, ¿no? Porque disfrutas, ¿no? Entonces está muy mezclada. No está mezclada al sufrimiento. Si estuviera mezclada al sufrimiento, seguramente, y supiésemos que eso da sufrimiento, no la usáramos. Pero sí que es verdad que a día de hoy, cada vez se está consumiendo más. Yo estoy un poco asustado por los tipos de drogas. Me está llegando gente muy joven con unos tipos de droga que yo hasta desconozco. O sea, unas drogas sintéticas. Está habiendo una oleada de invenciones de drogas que esté loco, ¿no? Y es verdad que se compran por internet. O sea, es una pasada como el fácil acceso que hay y es una pasada lo normalizado que está. O sea, pero todo es porque nunca pensamos que a nosotros nos va a pasar lo que le pasó a aquel. Vamos a ir a siempre pillar. Pensamos que a nosotros nunca nos va a tocar. Exacto, vamos a ir a pillar esta noche, como tú dices que estás con tus amigos, con el que tú estés, vamos a ir a pillar, pero esa persona no es consciente, esa persona está focalizando en que va a tener un disfrute, no está pensando en esto me puede destrozar la vida. O sea, es la ideología que tenemos. Esas drogas sintéticas que tú dices que ahora están llegando a la sociedad, a la juventud, es porque también al ser sintéticas son drogas que son mucho más baratas, te pueden llegar de una manera mucho más económica. Entonces creo que ese es el principal virtud que tiene esa droga, ¿no? Es esa situación económica que hoy en día tienen los jóvenes a ese precio tan barata que te la venden. Y esas sustancias se tratan, o esa adicción a esas sustancias se trata igual que un adicto a la cocaína. O otro tipo de... Sí, es que como actúan diferente, ¿no? Ese tema es un poquito complejo, pero yo lo voy a intentar explicar fácil y resumido. El adicto no es adicto a una sustancia por la naturaleza de esa sustancia. El adicto es adicto, ¿vale? Esto yo muchas veces hago la comparativa con algo que todo el mundo va a entender. A ti, por ejemplo, te gusta ir a comer a un restaurante y a ti te gusta un tipo de comida. A mí me gusta otra, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo no como la que tú estás comiendo porque a mí no me gusta. Pero realmente cuando la comida llega al estómago, lo que llega a las células y al cuerpo, ¿qué es lo que es? Los nutrientes, ¿no? Y las vitaminas que cada comida proporciona, ¿no? Entonces al final, cada persona tiene su droga estrella y cada persona tiene un protocolo, un método y una forma de consumo. Pero realmente el que desarrolla la adicción es adicto. El adicto es adicto a todo. Puede tener droga estrella. A mí me gusta la cocaína y no me gusta el speed. Pues yo soy adicto, me hago adicto a la cocaína, pero el problema no está en la droga, sino en por qué uso la droga. Y sí que es verdad que el tratamiento suele ser el mismo, porque, hombre, vamos a hablar que en fases tempranas estamos hablando de que los tratamientos pueden ser el primero, que es la desintoxicación física, que cada droga sí que es verdad que tiene un diferente tipo de efecto y un diferente tipo de síndrome de abstinencia. Ponemos el ejemplo muy típico de la heroína. Entonces, para la desintoxicación física tiene un tipo de medicación, un tipo de programa, pero luego para la recuperación o la desintoxicación mental y la recuperación mental y psicológica es el mismo, porque el patrón que hace que tú consumas es el mismo. La enfermedad es la misma. Es la misma, entonces el proceso es el mismo. Lo único que puede cambiar es la desintoxicación a edad temprana. Oye, físicamente, ya que he hablado de la desintoxicación física, hablando también del síndrome de abstinencia, que hablaremos un poco después, ¿has llegado tú, como terapeuta, a ver gente al borde de la muerte? ¿O tú, en tu adicción, llegaste a ver la muerte desde cerca? De manera, hablando de la intoxicación física, ¿no? Psicológica. Sí, no, bueno, me dices a través de la sobredosis, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, yo de la sobredosis y tanto en consumo, he visto compañeros y he visto gente en la calle y he visto gente que ha muerto por sobredosis y tanto en tratamiento he visto compañeros que se han muerto por no hacer lo que el profesional decía, ¿no? Yo tengo muchísimos casos de gente que no se ha creído lo que el terapeuta le decía y han hecho lo que han querido y al final se han muerto por X, por A o por B, se han muerto, ¿no? Han recaído y se han muerto. Y la verdad es que te pone los pies en el suelo. O sea, yo he visto gente morirse. Yo me acuerdo una vez que iba por la calle y había un hombre sentado en una esquina, en un recoveco, y llevaba allí muerto pues unas cuantas de horas. O sea, y estaba como sentado y se había muerto y estaba allí. O sea, lo que estaban es cuando ya se dieron cuenta los basureros que estaba allí, pues ya vino, ya llamaron y ya está muerto. Pero la muerte va de la mano con la droga.
La muerte va de la mano con la droga y no es solo la muerte, sino las enfermedades mentales y las patologías y la esquizofrenia y la bipolaridad y los psiquiátricos están llenos de personas que son adictas. El 90% de los psiquiátricos no está la gente ahí porque han sido consumidores o han abusado de algún tipo de droga. La droga al final es una enfermedad mortal muy parecida a la del cáncer, como yo siempre digo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es matarte. ¿Tú, como adicto, llegaste a tener alguna sobredosis? 8. ¿Y ninguna de ellas te hizo valorar lo que estaba pasando? ¿No le viste la oreja al ojo, como se suele decir? ¿Qué llega a pasar? ¿Quién te salva? ¿Cuándo? La sobredosis, yo lo explico siempre, es muy sencillo que te den. Pasa que la gente también es verdad que se creen que no. A ver, un adicto tiene mucha tolerancia. Eso es lo que estaba. Eso es droga. La tolerancia te hace llegar a que llegue a un punto en el que tú pasas de estar consumiendo a que te dé la sobredosis, o hay un proceso entre medio. Se alinean los astros. O sea, tú tienes tolerancia al consumo y consumes barbaridades. Pero a eso se le añade que te pegas días sin dormir. A eso se le añade que mientras estás consumiendo droga no comes. A eso se le añade que estás bebiendo alcohol y no te estás hidratando. A eso se le añade que puede que estemos en verano y haga calor. Entonces se le añade ciertas situaciones que hacen que llegue un momento en el que el cuerpo colapse. ¿Vale? Que es lo que a mí me pasaba. A mí me pasaba que yo no paraba de consumir, me pegaba 7, 8, 9, 10 y hasta 11 días sin dormir y consumiendo y sin comer y sin ducharme y sin beber agua, solo un whisky, tabaco y drogas, y llegaba un momento en que pues te caía, convulsionaba, te daban paros cardíacos, tenía que venir la ambulancia por ti, te tenían que reanimar y tenían que al final salvarte la vida. Pero es porque se alinean los astros. ¿Vale? No te hizo un clic ninguna de esas sobredosis decir que me voy a morir. Manuel, yo lo digo muchísimo, yo era muy tonto. O sea, yo era muy inconsciente. Yo no he tenido ningún tipo de inteligencia nunca para despertar conciencia y darme cuenta de nada. O sea, yo eso todo lo que te estoy contando lo he aprendido posteriori. Yo mientras estaba en consumo, yo cuento anécdota que yo estaba con una sobredosis en la UCI y yo me despierto allí y al rato de despertarme allí, el nivel de sufrimiento por saber por lo que estaba allí, yo me he levantado, me he quitado los cables, he firmado el arte voluntario y me he ido a consumir otros 6 días. Es así de loco, o sea, es así de loco. Y como la enfermedad lo que quiere es matarte, ella te engaña y te manipula, o sea, es automáticamente brutal. Nunca he tenido ese clic. Y mira que lo decían que en cualquiera de estas te quedas, que en cualquiera de estas no reaccionas. Y si reaccionas, o ten cuidado que en cualquiera de estas puedes tener consecuencias que te pueden marcar para toda la vida. Te puedes quedar en una cama, te puedes quedar en una silla de ruedas, te puedes quedar sin ver, te puedes quedar de muchas formas que no te van a gustar. Pero eso no importa. Tú cuando eres adicto... No eres consciente. No, cuando eres adicto consumes por encima de todo. Igual que el suicidio. Tú cuando el adicto está en consumo, todos los que me escuchen van a llegar a saber lo que voy a decir. Todos hemos pensado en suicidarnos. Todos. De alguna forma u otra para acabar con este sufrimiento porque vivos no somos capaces de hacerlo. ¿Te ha quedado alguna secuela a ti después de todo eso? A mí me han quedado muchísimas secuelas, lo que pasa es que el tratamiento me ha enseñado a vivir con ellas. Yo tengo un déficit de atención muy grave, aunque no lo parezca. Yo tengo un montón de secuelas a causa de esas sobredosis y de esos excesos de consumo. ¿Pero psicológica o física? Psicológica. Física tengo... Pero porque, por ejemplo, tengo en el pie, tengo un problema en el hueso porque una noche yo estaba durmiendo con mi novia sabía perfectamente todos mis problemas, ya estábamos hartos de tratarme y no conseguimos recuperarnos y nos acostamos. Ella escondió la llave para que yo no pudiera salir y yo cuando esperé que ella se durmiera y me levanté, me vestí silenciosamente y salté por la ventana, pero es que era un tercero. Por tal escapar. Claro. Sí. Era un tercero, entonces me jodí el pie. Esa es la secuela. Después he tenido accidentes y tengo algún que otro problema en la columna, tengo nervio ciático, tengo varias cosas que me han quedado como consecuencia de golpes o impactos a través de la locura de la adicción. Pero a niveles mentales, pues muchísimas secuelas también. ¿Qué pasa? Que cuando tú te vas haciendo cargo y responsabilizándote de todas las secuelas que te han quedado, empiezas a trabajar con ellas, consigues estabilizarlas y aprendes a vivir con ellas. Entonces, yo estoy súper feliz y yo controlo mi estado mental y psicológico al máximo nivel, porque soy consciente y lo digo aquí, las secuelas que tengo. A nivel, en síndrome de abstinencia, cuando estás pasando ese mono, cuando estás empezando a estar sobrio de droga, ¿cómo se vive ese síndrome de abstinencia? ¿Es fuerte? ¿Se vive de una manera aguerrida? ¿Es fuerte o se puede sobrellevar?
pero aquí hay que tener mucho cuidado con el tema porque, y esto lo va a entender la gente, y el síndrome de abstinencia físico, el mono, Sí, físico. el mono te lo van a dar drogas como la heroína, o te lo va a dar drogas como la El metadona, alcohol también tiene muy mal. o el exceso de un consumo de alcohol de fuerte. Pero eso es muy duro. Yo no lo he tenido. O sea, yo no lo he tenido porque mi consumo era cocaína esnifada, cannabis y alcohol cuando consumía cocaína. Y el problema no está ahí. El problema está en que el mono que yo tenía y las personas que tienen el mono que tenía yo es un mono mental. Es un síndrome mental. Tú dejas de consumir y empieza a cambiarte la actitud y la mentalidad, para que son lo que nosotros llamamos en tratamiento las ganas de tomar y los tirones. Es mental, te hace focalizar con alguien, te hace agarrarte a cualquier cosa negativa para catapultarte al consumo, pero lo que es el mono físico, la sociedad a día de hoy que ya no toma heroína y que no toman estas cosas, las que no lo tomen, no lo solemos tener. Para mí el peor mono y el peor síndrome de abstinencia es el emocional y es el mental. Pero el mono físico, yo no lo he vivido porque no he consumido esa droga, pero lo he vivido en compañeros míos de recuperación, lo he vivido en personas de la calle y casi puedo llegar a decirte que puedo empatizar con eso. Es una locura. O sea, eso es como el cuerpo empiezan a menear los órganos, empiezan a menear los huesos, empiezas los músculos a contraerse, empiezas a sudar, se te empieza a elevar la temperatura, empiezas a tener taquicardia. Eso es lo peor que existe, vamos, eso es una auténtica barbaridad. O sea, eso es una auténtica barbaridad. Eso es lo peor que yo he visto. Yo he visto personas sin poder moverse durante una semana de los dolores que tenían, del mono físico. Hay gente que llega a fallecer. Claro, exacto. Que no soportan ese... Claro. Ni con ayuda ni ningún tipo de medicación puede solucionar eso. Claro, porque al final el mono al final a tu cuerpo le está faltando algo, con lo que le has acostumbrado a vivir. Entonces tu cuerpo se ha acostumbrado a funcionar, a decidir y a vivir con esa sustancia. Cuando se la quitas no sabe vivir y empieza la sintomatología que es el mono. Pero para que veáis que las dos únicas drogas que te pueden matar de un síndrome de abstinencia es el alcohol y la heroína. ¿Cuántas drogas existen? Miles. Pues esas son las dos únicas. Y fíjate que el alcohol está muy socialmente bien visto. Ese es el problema del alcohol. ¿El alcohol a la tradición tratas también adictos al alcohol? Yo trato adictos. De todo. Yo trato adictos porque yo no trato la sustancia. Porque yo he llegado a la conclusión de tanto estudiar mi enfermedad y de tanta obsesión y compulsión que he desarrollado por lo que a mí me pasaba, el por qué me pasaba y ayudando a las personas de tantos años que llevo en esto, me he dado cuenta que el problema no es el consumo. El problema es el por qué busco el consumo. Entonces, yo en este caso, yo trato adicciones de todo tipo. Incluso adicciones que no son a sustancias. Adicciones a la mentira. He tenido pacientes que son adictos a la mentira. Sí, igual. Y su vida es igual de ingobernable que el que es adicto a la heroína. Yo lo digo siempre, la adicción no es el consumo, es el sufrimiento. Si tú tomas 10 gramos de cocaína todos los días y yo tomo medio gramo a la semana, pero si tu sufrimiento es exactamente igual que el mío, tú estás igual de enfermo que yo, te tienes que recuperar igual que yo. Es el sufrimiento. No es la cantidad, no es el tipo de sustancia, no es si es estado sólido, líquido, gaseoso, no me importa. Es que hay un comportamiento y una obsesión por el consumo de alguna actitud o sustancia o cualquier cosa que te está volviendo tu vida ingobernable. O sea, hay una parte que me llama mucho la atención de la mente de un adicto y es el subconsciente. ¿Qué rol juega el subconsciente en un adicto? La enfermedad radica en el subconsciente. La enfermedad radica en el subconsciente para que tú no seas consciente de que ella está operando desde ahí. El rol es que no te das cuenta. O sea, el rol es que cuando tu madre te dice que te quiere ayudar porque tienes un problema, tienes tan poca inconsciencia y tu enfermedad actúa del subconsciente que te dice que tu madre te está engañando y tú te lo crees. O sea, es una auténtica locura. El subconsciente es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que nos juegan malas pasadas. Oye, Alex, tú que has pisado las dos caras de la moneda, ¿cómo te ha cambiado la percepción de la vida? Guau, brutal. Yo estoy agradecidísimo a la droga. Gracias a la droga llegué a tener que hacer un tratamiento que nadie tiene que hacer porque nadie entra en estos sitios a no ser que tengan un problema de esto.
Y cuando entras en estos sitios, te das cuenta de que la droga al final no es lo que importa, sino lo que hace es un crecimiento personal. Empiezas a hacer un rendimiento y un tratamiento para conocerte esencialmente a ti, al 100%. Empiezas a sanar todas esas heridas, empiezas a aprender a tener gestión emocional, empiezas a tener la tolerancia, empiezas a disfrutar de las pequeñas cosas y a darle valor a las cosas más banales que podemos tener a día de hoy. Entonces, mi vida a día de hoy es tan especial de que, fíjate, algo que la gente no está acostumbrada a hacer, porque vamos tan rápido. Yo cuando me levanto por la mañana, a mí me descarga dopamina y soy feliz el ver que estoy vivo. Y yo agradezco que tengo otras 24 horas. Lo material, aunque sí que es verdad que nos va bien y podemos tener lo que queramos, pero no le das la importancia, no me llena. A mí lo que me llena a día de hoy es sentirme bien, estar bien y el encontrarme bien. Y al final también otra de las cosas importantes, por lo que mi vida hoy me gusta tanto, es la forma de vivir las cosas. ¿Tu ejemplo ha servido a mucha gente para salir, para pedir ayuda, para llegar a ponerse en tratamiento? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo monté la clínica con 26 años, ¿vale? Fui uno de los terapeutas más jóvenes de España en empezar a ayudar a personas con esta problemática, y la gente que me conocía veía cómo había estado y lo que estaba haciendo, ¿no? Y sobre todo la empatía, ¿no? Entonces, la empatía de saber por dónde está pasando esa persona y adelantarle lo que tiene que hacer para que no le ocurra lo que le puede ocurrir si no lo hace es fundamental. Entonces, yo predico con el ejemplo y soy, o creo que soy ejemplo de que se puede salir. Entonces, eso motiva a las personas. Cuando yo pongo fotos de contenido en el cual, cuando vivía en la calle, cuando pongo fotos, cuando estaba en el hospital, ese es la misma persona que hoy da terapia a 180 personas en un día. Entonces, ese contraste quiere decir que tú has cambiado. Y ese contraste quiere decir que tú has adquirido unos valores y algo que tienes que aportarle, ¿no? Y que ellos están donde tú estabas, en diferentes situaciones o circunstancias, y quieren llegar a donde tú estás. No al tipo nivel de ningún tipo, sino a nivel personal e interior. Una pregunta personal. ¿Crees en el destino después de todo lo que te ha pasado? Yo creo en el destino, yo creo en todo, pero en lo que más creo, Manuel, es en el trabajo. O sea, en el tratamiento nos enseña que lo que hagas hoy es lo que vas a tener mañana. Entonces, muchas veces el destino está condicionado según las cosas que tú hagas. Si yo hoy me voy de fiesta, mañana voy a tener resaca. Si yo hoy entreno, mañana voy a estar más fuerte que hoy y más sano que hoy. Si yo hoy como bien, mañana voy a tener... Entonces, muchas veces el destino va muy condicionado, que lo llamamos destino como para como para quitarnos la responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Tus actos, tus actitudes, tus comportamientos, las cosas que tú hagas hoy son las consecuencias del mañana. Pero cuando son malas, decimos que este es el destino. O cuando son buenas, también decimos, no, esto es el destino. No. Si te das cuenta, si pones el trabajo cada día y si haces lo que realmente te toca, el destino está muy condicionado a eso. Sí. Hay otra cosa que me gustaría saber. Me imagino que tú has tratado con muchísimos adictos. Pero me gustaría saber, me imagino que te involucras con todos, pero ¿ha habido algún caso en especial en el que tú te hayas sentido o que hayas sentido más por involucrarte un poco más en ese caso, o te haya tocado emocionalmente? Yo te digo una cosa, Manuel, para mí, y lo sabe, todo el que me pide ayuda lo sabe. Y a mí me habla alguien, yo estoy bastante ocupado, tengo bastantes líos, pero a mí me habla una persona por el Instagram para pedirme ayuda, a mí me habla una persona y yo la atiendo, casi siempre personalmente. Y yo quiero a los adictos todos por igual, pero porque ellos yo soy ellos. Yo he estado ahí y sé la necesidad que tienen. Entonces, sí que es verdad que hay gente que a lo mejor te marcan un poco más, ¿no? Pero te marcan más, yo creo, por la actitud. O sea, cuando tú ves una persona que viene de tocar fondo, y ves la gana y la actitud que le pone, y el caso que te hace, y empiezas a decirle lo que tiene que hacer, empiezas a aplicarlo, empieza a ponerse bien, ese chico está depositando toda su esperanza en ti, está haciendo todo lo que tú le dices. Y eso, hay personas que sí, hay personas que no, hay personas que vienen, y bueno, vale, pero ese tipo de personas se le coge cariño. ¿Cómo pelean? ¿Cómo quieren salir de ahí? ¿Cómo te has convertido en tu ejemplo que quieren seguir tus pasos para tener una vida parecida a la tuya? Y le coge cariño a ciertas personas, pero luego está la profesionalidad y está la ética. Para mí, mis niños, como yo le digo, y yo soy el casi más joven de todos, pero son mis niños, yo los quiero muchísimo a todos, son mi pasión, son mi ocio y quiero devolverle porque quiero enseñarles lo que tienen que hacer y lo hacen y ya hemos recuperado muchísimas personas y los quiero a todos por igual, desde el más cabezón hasta el que mejor lo haga.
¿Ahí te ha tocado algún familiar? Mira, pues por desgracia, en casa de herrero cuchara de palo, ¿vale? Tengo familiares que son adictos y que están sufriendo y yo tengo los recursos, ¿vale? Y no soy capaz y no son capaces de darse cuenta de que el problema no está en el consumo, como siempre digo, está en el por qué usa la sustancia y en acabar de sufrir y aprender a vivir. Pero al final tienes que aprender de que cada uno hace lo que quiere y de que tú llegas hasta donde llegas. Pero sí, obviamente mi enfermedad viene de genética. Entiendo que si no se dejan ayudar es complicado, por mucho que entiendas, por mucho terapia que quieras darle, por mucho terapeuta o psicólogo que sea, si esa persona no quiere ayuda, al final no la va a recibir. No lo veo así. Muchas veces el problema no está en el adicto, porque el adicto está mal. Está en los familiares que tienen la coherencia y no quieren aplicar. Ahí es donde yo más... cualquier adicto de este planeta tiene recuperación. Pero si depositamos la responsabilidad en él, estamos hablando con una persona que no tiene conciencia. Estamos hablando con una persona que tiene una enfermedad mental. Pero mi problema viene que si este familiar mío, por ejemplo, te pongo el caso, sí. La persona que está al lado hace caso de lo que yo le digo y se responsabiliza y se da cuenta de que está enfermo y hace las cosas bien, ese adicto llega a recuperarse, quiera o no quiera. Pero por mucho empeño que tú pongas, si no te oyen. Pero si no te oyen y el familiar te dice, no, yo lo que creo que tiene es depresión, yo lo que creo que tiene es problema de la infancia. Perdona, te diga que no funciona así. Aquí hay un problema de carencias emocionales que se están tapando con drogas y que no se dais cuenta. Y de que ha desequilibrado toda la parte emocional y por eso él cae en la depresión. No. Entonces, es difícil. Lo digo a boca llena. Y yo soy así, ¿vale? Hay una cosa que me mata más que la droga. Y son los familiares. En ciertos casos. No llega, claro, porque te bloquean. Te hacen que no llegues a ver la realidad. Yo estoy en recuperación. Y yo lo que quiero es consumir, Manuel. Claro. Yo lo que quiero es drogarme, hijo. Yo lo que quiero es no hacer lo que me toca. No, yo lo que quiero es no tener esfuerzo. Y si al lado está mi madre o mi padre y me tienen el colchón puesto por si me caigo y me dice tómate una cerveza en Navidad que no pasa nada, yo me la bebo. Claro. Porque yo me tienen que intentar de llevar hasta que yo empiece a madurar y a tener nivel de conciencia sobre la problemática que realmente tengo. Al principio soy consciente, pero me cuesta hacerlo. Yo quiero consumir. Entonces muchas veces yo me enfrento muchas más veces a los problemas de los familiares que con los pacientes. Entonces es más complicado a veces, ¿verdad? Es más complicado por la cultura. Yo digo que desde los 45 para arriba, no generalizamos, pero sí tengo esa media, la salud mental, se va. No existe. No existe. Yo tengo familiares todavía que me han visto cómo estoy, me han visto cómo he estado, me han visto lo que hago a día de hoy, ayudo a las personas y yo me pongo a explicarles la enfermedad. Familiares directo, Y por educación me dicen, sí, te entiendo. Sí, pero siguen pensando que lo que está es farto de palo. Claro. Yo no sé, hay mucha gente, y te lo digo porque lo he visto sobre todo en comentarios, en los podcasts, en los reels que he sacado. La gente, no, tú lo haces porque quieres, eso es vicio, claro. Es no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, seguimos todavía en esa inmadurez social que no llegamos a entender que esto está calificado como enfermedad y que hay bajas médicas por esta enfermedad y te dan de baja y está reconocido. Pero la gente sigue pensando que no, que es vicio, que tú te drogas porque tú quieres y porque te gusta y porque ya está, porque estás mal de la cabeza, porque te gusta, ya está. La gente piensa que nosotros queremos perder nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida porque por gusto. La gente piensa que queremos destrozarnos y morirnos a través de una sobredosis o de algo indirectamente a través causado por la enfermedad por gusto. Eso no es así, nadie quiere estar ahí. Nadie quiere estar ahí, pero vuelvo a decirte lo mismo, lo que la gente diga y opine a mí me da exactamente igual. El adicto que me está escuchando sabe lo que le digo. Y ese es el único que tiene que saberlo. El de al lado que opine o que diga lo que quiera. Que diga lo que exactamente. Entonces, eso es ir elevando la conciencia y dándote cuenta. Yo predico con mi historia y vengo aquí y te la cuento y a mí me da igual lo que diga la gente. Yo sé quién soy quien soy y a mí me vale. Y yo me valido con ser honesto, ser claro y lo que opinen los demás a mí me da exactamente igual porque yo he terminado muchas veces consumiendo por los demás. Yo he llegado de estar en un centro al bar de mi pueblo sabiendo que no podía beber y me he pedido una Coca-Cola y las mismas personas que me rodeaban, venga ya, déjate de tonterías, que eso es de poco hombre, lo que tienes que tomarte una caña. Al final te van condicionando, ¿sabes? Y te la tomas porque te dejas condicionar por lo que dicen los demás y al final terminas destrozado. Sí.
Porque tú tienes Te una empiezas a enfermedad y meterte en esa bola de, es que ya que has salido un día conmigo, tómate una cerveza conmigo, tómate un cubata, o vente conmigo y nos metemos una raya, vente, vamos, eso es también es no. otro Y luego empujón. está el que se lo explica, ¿no? Porque quiere entenderlo, pero no lo entiende o no lo llega a compartir. Oye, pues no lo... Sí, pues bueno, pues todo lo que quieras, que yo no. Que El yo- que lo tiene que entender es uno, porque al final mi vida solamente la voy a vivir yo y las personas que están a mi alrededor. Y el que tiene que saber que tiene una enfermedad soy yo, no es el de al lado. El de al lado me da igual que lo sepa. Yo ya te digo que yo quité la antena de la tele y las redes sociales me las lleva mi compañero. Yo voy a lo mío. Uno dice que soy un genio, otro dice que soy un loco. Uno de los dos se equivoca. Bueno, llámame loco genio, ¿no? Oye, ya para ir acabando, Alex, me gustaría saber cuál es o qué es lo que hablas en una primera conversación cuando una persona llega a ti. Lo primero es darle cariño y amor. Decirle que se tranquilice, que yo sé lo que está pasando y que no se preocupe, que esté tranquilo. Yo lo primero que hago es eso. Muy buena, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tranquilo, que yo te entiendo y te comprendo. No te voy a juzgar en ningún momento porque sé que lo que hace está provocado por una enfermedad y cuéntame tu historia a ver si puedo ayudarte. Ujú. Básicamente. Tú, cuando llega esa persona, notas que necesita esas carencias tiene esas carencias de emocionales, de amor, de cariño que le falta. Casi todo el adicto Manuel, tiene esas carencias. cuando un adicto coge el teléfono para llamarte o cuando un adicto va a un centro de tratamiento, es lo último que hace. Para llegar a hacer eso es porque está muy mal. Ha tenido que pasar por todo lo más jodido de su Eso vida. es lo último que hace un adicto. El llamar a un centro o en ponerse en contacto conmigo, eso es lo último. Entonces tú ya sabes que cuando ese teléfono está sonando es porque tiene un destrozo mental brutal. Entonces ya sabes cómo recibir, tienes que recibirlo. Yo lo recibo Con los a todos brazos abiertos. como me gustaría que me hubieran recibido a mí. Con amor y con cariño. Porque nosotros lo que estamos es muy faltos de gente que nos entienda. Porque es muy difícil entender la enfermedad del adicto y el funcionamiento mental de un adicto. Es igual que si te pones a hablar con alguien que tiene una depresión. Te está contando lo que le pasa y tú estás diciendo, pero si no te pasa nada. Pero no es que tú lo veas que no te pasa nada, es que lo está viviendo así. Tienes que entenderlo y comprenderlo y ayudarlo. Y Sí, sobre quizá todo, esa incomprensión también hace que te metas más en ese problema. yo me sentía incomprendido porque todo el mundo intentaba de que yo fuera normal. Y yo no podía Tú no ser eras normal. normal. Entonces yo me sentía incomprendido por todo el mundo que me rodeaba. Yo hasta que no encontré a un adicto que se sentó enfrente mía, que había pasado por ahí, y me dijo, oye, tranquilo, que yo he pasado por ahí y no te está pasando nada que no le pase a un enfermo adicto. O sea, hostia, entonces no estoy loco, entonces no estoy malo, ¿qué va? ¿Tú qué vas a hacer malo? Porque tiene una enfermedad, que ha hecho contigo lo que ha querido, te ha engañado, Ya, igual que a mí. Pero tienes que dar con esa persona. Claro, pero mientras das con esa persona, todo el mundo te juzga porque haces esto, que yo no bebas más, que yo no sé qué, hay que ver lo malo que eres, hay que ver lo vicioso que eres, mira lo que me has dicho, mira lo que has... No te entiendes nada. Sí, obviamente, yo también empatizo con las personas que no tienen la enfermedad y es poco entendible cómo haces esto. Hombre, yo como persona que lo ve desde fuera, creo que soy bastante comprensible. Yo siempre he pensado y he entendido que esas personas tienen un problema, que no es por vicio. Pero venimos de una sociedad en la que la droga venía vista en los años 80, 90, en el que se veían los guetos aquellos donde se drogaba la gente, se moría con la heroína. Y eso fue quizás un poco lo que ha dado esa imagen de que el drogadicto o el que se droga es ese tipo de persona que está tirada en la calle y que no vale un duro, que es cualquier persona y que no necesita o no quiere ningún tipo de ayuda. Eso quizás sea una imagen que ha distorsionado mucho la adicción al drogadicto, a todo el que consume esa droga, ¿verdad? Eso ha creado la ideología del estigma de que a un centro yo no voy, que allí lo que hay son enganchados. Que allí lo que hay, cuando pensamos en un centro de drogodependencia, pensamos en gente con heroinómanos, Sí. gente sin dientes. Para nada. Yo tengo en mis clínicas gente de todo tipo y de todas clases sociales y de que tú eres incapaz de verlo por la calle y distinguir si es adicto o no. Claro. Pero, y cuando entras, y todos lo dicen, ¿eh? Dicen, yo cuando he entrado aquí me ha costado la vida entrar, pero era por eso, porque yo pensaba que aquí esto era pastilla, al típico de la jeringa, el que típico está tirado por la calle. el gorrilla, y me he dado cuenta de que tenía que haber llegado mucho antes, tío. Pero solamente por ese estigma no he entrado. Y cuando has entrado te das cuenta de que nosotros en la sala de terapia la llamamos el quirófano de las emociones. Ahí no se habla de droga, Claro. ahí se aprende a vivir sin ella. Y ahí se habla de todo lo que nos ha llevado a consumir. Y ahí se habla del entendimiento de la naturaleza y el conocimiento exhaustivo de la enfermedad que tú tienes para tú aprender a vivir con ella nada más. Ya para ir acabando, Alex, me gustaría que nos hicieras una reflexión
después de todo lo que has pasado, todo lo que has vivido, todo lo que has podido encontrar ahora como terapeuta, de todo, haz una reflexión de todo lo que has podido pasar y cómo ha evolucionado tu vida y qué le dirías a esa gente que tiene un problema, que está empezando o que ya no sabe. Yo la reflexión que hago, a ver si sé expresarla. Lo que yo más he sacado de todo esto, y esto va más que nada para los jóvenes, la vida que idealizamos y que realmente queremos conseguir, no está a través del consumo ni de la diversión, está a través del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio y de tener hábitos saludables que te hacen crear y tener conciencia, y eso es lo que te hace llegar a tener el coche, la mujer, la vida, la familia y todo lo que realmente quieres. Entonces, lo que yo he aprendido es que sin esfuerzo y en búsqueda de la dopamina instantánea a través del consumo y de la diversión momentánea para evadirme, vas al fondo, y con hábitos y con trabajo, con esfuerzo y siendo muy realista, llegas donde quieras. Es una auténtica pasada. Entonces, eso yo lo descubrí. A día de hoy yo no puedo llegar a fallar, porque si fallo al final puedo llegar a consumir. Entonces sigo haciendo lo que me toca, sigo creciendo como persona y sigo leyendo, sigo yendo a mi gimnasio, sigo haciendo mis terapias, sigo haciendo mi crecimiento interno personal. Y sobre todo es eso, ¿no? Que cambien la mentalidad y que sean realistas. O sea, tenemos que ser realistas y empezar a tener conciencia. La realidad es que por las drogas vas a llegar mal, y sin drogas y haciendo trabajo, esfuerzo, constancia y sacrificio enfocado y alineado con tu propósito de vida, vas a llegar donde quieres ir. Es así de fácil, pero la gente todavía eso lo tiene. Entonces esa es la reflexión. O sea, yo de tener hábitos negativos y consumo llegué a vivir en la calle, y teniendo hábitos positivos de crecimiento, esfuerzo, constancia y sacrificio, tengo lo que me da la gana. Muy buena reflexión. Espero que la gente tome nota, apunte y haya podido ya, después de todo lo que se habla, tú también tienes un podcast que hablas de sobre adicciones también, donde se conciencia mucho. Llevas a todo tipo de personas, tanto de una clase social alta que he visto yo, más baja, has llevado también a personas normales. Creo que es muy buen trabajo el que estás haciendo para concienciar, ya no solo como terapeuta, sino dando vista y visibilidad social en las redes. Y tengo que agradecerte el que hayas podido venir a mi canal, a venir a dar este mensaje, porque me gusta mucho este tipo de mensajes, que la gente se conciencie. Y nada, darte la enhorabuena por todo el trabajo que has hecho, darte las gracias por venir a mi canal. Y antes de irme me gustaría, que voy a ir para allá, porque tenemos un colaborador. Antes de irnos, me gustaría hacerte entrega de este reloj que nos lo da nuestro colaborador, que se llama LB Relojes. Unos relojes, como podéis ver, yo llevo uno. Son relojes de muy buena calidad, son relojes que vienen muy personalizados, tiene muchos modelos, y aquí te hacemos entrega nosotros de este maravilloso reloj, agradeciendo la colaboración de LB Relojes. Pues muchísimas gracias, Manuel. Y yo quería acabar, si no te importa, diciendo que al final yo estoy súper agradecido que hayas venido a grabarme y que me dejes este espacio para aportar todo el valor que pueda, ¿no? a la sociedad, porque mi objetivo es que la gente se recupere. Yo tengo el podcast Adictos a la Vida, en el cual no promociono absolutamente nada. Yo lo que deseo es que la gente se le remueva la conciencia y identifique que tienen un problema, ¿vale? Y que se pongan en tratamiento donde quieran. A mí me da igual. Yo lo que quiero es que se recuperen, ¿vale? Y muchísimas gracias por el reloj. Es espectacular, y muchísimas gracias por darme este espacio. Agradecido siempre a ti, Alex. Bueno, señores, tendremos la página de LB Relojes en la descripción. Agradecemos a Alex todo lo que no ha venido a decir en nuestro podcast. Alex, esperamos que te vaya muy bien, que sigas yendo así, y sabes que en Granada tienes tu casa. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias.